Yo me llamo Samuel Andrés, como ya ha dicho mi compañero, y voy a presentar los modelos reutilizables. Siendo honesto, yo inicialmente no tenía ni idea de cómo iniciar esta presentación, y por eso el comentario que hizo un profesor mío me ayudó muchísimo, me fue de gran ayuda, y que seguramente a lo mejor alguno de vosotros conoce, ya que también es un actor que ha actuado en alguna que otra obra importante. Y el comentario que me hizo, o el consejo que me dio, es encontrar un dato realmente importante, inesperado. Y creo que después de meses y buscando este dato, he sido capaz de encontrarlo. No solamente para impresionar a la gente normal, sino para impresionar a gente como vosotros, los más inteligentes de este país. ¿Vale? Este dato, que por cierto, es impresionante, están preparados para ello, ¿vale? Es que este modelo reutilizable se basa en la reutilización de software. Vale, yo he visto que hay gente que no está aplaudiendo, imagino que hay gente que no me cree. Entonces, vamos con los datos. Datos, primer dato. El 60% del software que hacemos es reutilizable. El 75% de las funciones son comunes y solamente el 15% del software que utilizamos o que hacemos es único, de verdad. ¿Qué significa esto? Pues significa que estamos malgastando nuestro tiempo. Y esto no lo digo yo, lo dicen unas fuentes más importantes del mundo, Internet. O sea, ¿qué más podemos buscar? Por lo tanto, esto no lo he pensado yo ahora, sino que ya desde los 70 se dieron cuenta y intentaron hacer un modelo basado en esto. Por así es como surgió el modelo reutilizable, para buscar hacer aplicaciones de una manera más rápida y eficiente. Inicialmente, estos modelos reutilizables se basan en una unidad fundamental, que son los componentes. Inicialmente estos componentes eran muy raros, ya que tienen que ser desarrollados y son muy complejos, pero a medida que hubo más y más componentes, este modelo se empezó a hacer más y más famoso. ¿Vale? Entonces, para poder entender este modelo necesitamos entender lo que es un componente. Como podéis ver por esta imagen tan complicada de aquí, que os voy a intentar explicar, está formada por dos elementos. Lo que es un componente y la comunicación que se hace mediante las interfaces. ¿Vale? Para explicar un componente es algo muy complicado de hacer, ya que tiene numerosas definiciones. A mí personalmente la que más me gusta es de una empresa que se llama OMG, no porque me gusta la definición, sino porque las siglas significan oh Dios mío en inglés, y me encanta, además hace mucha gracia. Y vale, su definición pues es un tostón, porque ni yo soy capaz de entenderlo. Entonces, básicamente voy a intentar explicarles con mis palabras lo que significa. Y es, cuando se esté pensando en hacer un componente, se está intentando pensar en cómo va a pasar el software a hardware. Es decir, los componentes son como unidades físicas de hardware, las cuales tú puedes quitar y poner sin ningún problema. Solamente tienes que tener cuidado de que tenga el mismo número de interfaces de entrada y de salida. Estos componentes tienen unas características muy importantes que las identifican. Uno es que sean identificables, es decir, que si tú quieres catalogarlo, que sea muy fácil de ver, para que a la hora de buscar un componente sea fácil de encontrar. La segunda es que tenga una documentación muy amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un nuevo desarrollador coge un componente distinto, sea capaz de entenderlo rápidamente y sin problema. El tercero es que tenga el mismo número de interfaces de entrada y de salida que cualquier otro componente suyo que se pueda cambiar, que esto ya lo he explicado. Y el cuarto es que no varíe su función. Es decir, que da igual cuál sea su función, puede ser tan compleja como un sistema de ayuda semántico o algo tan fácil como hacer dos multiplicaciones y hacer un convertidor de moneda. Pero siempre tiene que realizar la misma función. ¿Vale? Como os he dicho, está formada por dos partes, los componentes y las interfaces. Las interfaces ni yo soy capaz de realmente entender lo que son, ¿vale? O sea, son muy complicadas. Entonces, para intentar explicar lo que son a gente que puede que no tenga ni idea de lo que son, hay gente que sabe mucho lo que son, hay gente que no, pero estas interfaces básicamente lo que permiten es conectar dos componentes informáticos. Un ejemplo de esto es la interfaz de usuario, que puede ser física, como un ratón o un teclado, o puede ser más relacionada con software, como una interfaz gráfica. Pero en relación a componentes, las interfaces tienen dos funciones. La primera función es definen o determinan la operación que va a realizar un determinado componente. Y la segunda función es que permite conectar, como ya he dicho anteriormente, los distintos componentes.
¿Vale? Una vez que os he explicado lo que son los componentes y las interfaces, es necesario explicar que hay distintos tipos de componentes. ¿Vale? Existen 4 tipos de componentes. El primer tipo de componentes es desarrollado, son los ya desarrollados. Estos componentes son desarrollados por empresas terceras, las cuales generalmente se especializan en crear distintos componentes y que luego le venden a otras personas con un determinado precio. Así se cambia la filosofía, que como dijo Clemens, que era el project manager y no sé qué de Microsoft, o sea, un tipo ya importante, ya controlaba, dijo, se pasa era de comprar, no construir. Y es completamente verdad, porque aquí ahora muchas empresas lo que van a hacer es comprar todos los componentes de otras empresas en vez de desarrollarlos ellos mismos. Sin embargo, esto puede tener distintas desventajas, porque muchas veces cuando compras un componente de otra empresa, su código fuente no lo tienes. Es decir, que si tú quieres hacer un cambio en ese componente, porque estás actualizando el sistema, no puedes hacer cambios en ese componente. Y lo que crea numerosas desventajas, incluso la necesidad de reemplazarlo por otro componente. Sin embargo, las otras 3 son creadas por la propia empresa. La primera son las ya experimentadas, es decir, es un componente que ya ha sido muy utilizado por la empresa, que ya se conoce muy bien y que el equipo sabe utilizarlo perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es perfecto para incluirlo en tu proyecto. No hay ninguna razón para no incluirlo si encaja bien con tu sistema. El segundo son los con los que tienen una experimentación parcial. Estos son, como se dice en su nombre, igual que los de ya experimentados, pero con menos conocimiento, tipo que se han utilizado menos, por lo tanto el equipo no sabe utilizarlo también y no se puede hacer cambios de una igual manera. Y los otros son los nuevos componentes. Estos nuevos componentes se crean porque si varios especialistas están realizando la misma función pero en distintos proyectos, es una tontería y una pérdida de tiempo. Es mejor hacer un componente que sirva para todos esos proyectos. Así es como se crean los nuevos componentes. Ahora pasamos a los 2 tipos de componentes. Existe el oportunista. La reutilización oportunista básicamente es cuando tú no sabes utilizar algo, no sabes hacer algo en internet, lo buscas en internet, lo copias, lo pegas y lo tienes. Eso es la oportunista. También se puede hacer con componentes. Hay algún componente que te interesa, lo buscas, lo coges y lo metes en tu sistema. Pero realmente interesante para mí y que debemos entender es la sistemática. La sistemática, yo creo que esta imagen lo define perfectamente. Porque aquí tenemos el modelo de espiral. Sin embargo, dentro, en la fase de implementación, tenemos lo que sería el modelo de reutilización sistemática. Es decir, este modelo de reutilización sistemática no es un modelo entero en sí, sino solamente es un modelo para una cierta fase, que es la fase de implementación. Obviamente consta de distintas fases que pasaré a explicar después, pero por eso a mí me parece precioso, porque si a ti te gusta determinado modelo, no tienes que cambiarlo. El modelo reutilizable no reemplaza ese modelo, sino que lo incluye. Y tú tienes la opción de utilizarlo o no. Solamente te aporta una ventaja si quieres. Y la principal razón para utilizar este tipo de modelo de reutilización es cuando tú vas a hacer un sistema muy parecido a otro que ya has hecho o con una configuración muy parecida. Que la verdad es lo mismo, pero bueno. Entonces, una vez ya hablado de esto, hay que hablar de las fases. Hay 4 fases. La primera fase es la de selección. Esta fase se divide a su vez en 2 subfases. La primera subfase es la de búsqueda, que lo que consiste es, teniendo en cuenta la función que queremos que haga, cuánto queremos que valga, el número de interfaces de entrada y salida que tiene, o la calidad que tiene ese componente, lo buscamos en un catálogo. Esta fase, esta subfase, es la más aburrida de todas, ya que pasas horas y horas buscando componentes para luego a lo mejor no encontrar ninguno que realmente te interese. La siguiente subfase es la de evaluación. Lo que hacemos es, según todos los componentes que tengamos, tenemos que ver cuál es el que mejor se adapta a nuestro sistema. Para ello hacemos una evaluación. Para esto se sigue una serie de criterios que se llaman ISO, no sé lo que significa ISO, pero se sigue el criterio ISO, que básicamente lo que hacen es, tienen en cuenta todas las discusiones y opiniones de los distintos usuarios que han usado esos componentes, y así se basan en su selección. La siguiente fase es la adaptación. Básicamente consiste en adaptar este componente a nuestro sistema.
es una fase bastante complicada que realmente no llego a entender del todo, pero lo más importante y lo que creo que os queréis es que se dividen los componentes en esta fase en tres grupos. Los de caja negra, los cuales son componentes que vienen de terceros y como no somos capaces de ver ni cambiar su código fuente, por lo tanto son los peores tipos de componentes. Los de caja gris también vienen de terceros y aunque no somos capaces de cambiar su código fuente, sí que podemos realizar ciertos cambios con herramientas que nos proporciona la empresa que nos lo ha vendido. Y por último es el de caja blanca, en el cual tenemos el código fuente de ese componente y podemos realizar todos los cambios que queramos en él. Y obviamente es el mejor tipo de componente para tener. Luego está la fase de ensamblaje. En la fase de ensamblaje, obviamente consiste en conectar los distintos componentes y ya en ensamblar lo que sea ensamblarlo y tener nuestro sistema. Para esta fase también es muy complicada, solamente voy a hacer mención de dos estilos que se siguen. Uno es el MOM o Message Object Middleware, no sé cómo se llama en verdad, pero espero que sea eso. Y básicamente lo que hace es facilita o favorece la portabilidad de ese componente, es decir, para que sea más multiplataforma. Y la segunda es la de ORP, que os lo menciono, pero no es muy importante. Y por último tenemos la fase de evolución. Durante esta fase lo que tenemos es que mantener ese componente. Es decir, si es de caja blanca, perfecto, no tenemos ningún problema. Pero si es de caja negra o gris, podemos entrar en distintos problemas, hasta el punto de necesitar de que ese componente ya no nos sirva para nuestro sistema. Esto, aunque crea distintos problemas, ya que hace que nos cueste más dinero, sí que tampoco es demasiado problema, ya que, como son componentes, podemos reemplazarlo por otro que nos interese sin ningún problema. ¿Vale? Y ya por último tenemos las ventajas y desventajas. Las ventajas, creo que he ido mencionándolas ya durante mi presentación, pero las voy a reiterar y dar especial énfasis en las más importantes. La primera de todas es que estos componentes tienen una mayor fiabilidad y una mayor calidad. Porque estos componentes, tú no vas a utilizar un componente que ha sido utilizado en uno o dos proyectos. Tú utilizas componentes de empresas terceras que han sido utilizados miles de veces o que tu propio equipo ya sabe utilizar a la perfección. Son de gran calidad y muy fiables por ello. Además, tenemos una reducción de riesgos, ya que tú si compras un componente de un tercero, ya sabes de antemano cuánto te va a costar ese componente. No tienes que desarrollarlo y ver durante el mismo tiempo cuánto te está costando. Y es más, si es tuyo el componente, no tienes que ni siquiera pagar un duro por él. Y ya es tuyo. Y ya por último, tienen una gran documentación, por lo tanto, los equipos, cuando cogen un nuevo componente, saben utilizarlo sin problema. Y luego están las desventajas. Vale. Las desventajas de utilizar estos componentes es, por ejemplo, que muchas de las empresas no tienen un modelo de reutilización, es decir, no saben hacer este tipo de reutilización, no tienen un equipo formado y por lo tanto no saben qué paso seguir y esto crea numerosos problemas a la hora de querer utilizarlo, por eso generalmente no se utiliza. Otro problema es que, aunque inicialmente no había muchos componentes, como han pasado tantos años, hay ya librerías llenas y llenas de componentes, haciendo que a la hora de buscar y seleccionar nuestros componentes haya numerosos problemas y se pierda numeroso tiempo para luego tener un beneficio que a lo mejor no merece la pena. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar y seleccionar nuestros componentes. Y desventajas, pues ya por último, decir que lo que ya he dicho varias veces, las que son de caja negra, es decir, las que no podemos leer su código fuente, si nosotros queremos hacer un cambio en el sistema en la cual el componente no podemos modificarlo también a su vez, esto puede generar problemas, haciendo que necesitamos cambiar ese componente por otro, implicando ahí un gasto económico importante. Pero bueno, de eso creo que es todo de los componentes. Ya eso es todo.